Estamos en comunicación con Federico Montero, quien es secretario de prensa de la CONADU, Federación Nacional de Docentes Universitarios. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo se está viviendo o cómo lo estás viendo en este momento, un poco dentro de estas elecciones, dentro de 3 días? ¿Cómo es el panorama estudiantil a nivel educación? Bueno, primero una aclaración, no soy más secretario de prensa de CONADU, soy el secretario de organización de CONADU. Bien. Tuvimos elecciones hace poco y estoy con esas nuevas funciones. Bien. No, en términos políticos generales, digamos, estamos ya regresando de lo que fue una muy importante movilización hoy, en la Plaza de Mayo, una marcha organizada por las 2 centrales de trabajadores, la CTA y la Autónoma y la CTA de los Trabajadores, junto con otros sindicatos, movimientos sociales, etcétera, que tiene que ver con el contexto político más general del gobierno nacional y de la necesidad de ir buscando niveles de unidad lo más grandes posible para frenar el avance de las políticas de ajuste del gobierno nacional. Bien. Y esto hay que destacar, la CONADU, nuestra federación, tuvo una importante presencia ahí, en particular también los compañeros de la Universidad de La Plata, los compañeros de ADULP, como parte de la CTA de la Regional de La Plata, Berizo y Ensenada, llevando adelante la problemática. En particular hoy estuvieron presentes los choferes despedidos que están en conflicto de la línea este, con lo cual estuvo bueno. Y en ese contexto hay que destacar que hubo también una articulación importante desde la juventud y con el movimiento estudiantil, que estuvo presente en la marcha también. Y esto lo digo porque uno de los elementos a destacar, digamos, en términos de la política de la universidad de esta etapa, si bien por un lado hay un elemento negativo que es la voluntad del gobierno de terminar con la posibilidad de que en la Argentina exista el derecho a la universidad, a la educación superior, porque eso es, digamos, el objetivo político-cultural de fondo, que está detrás de todos los ajustes que estamos viendo en la universidad. Sí. Como contrapartida a eso, desde el plano estudiantil estamos viendo, nosotros los docentes también, un momento de muy interesante activación, digamos, lo hemos visto durante el primer semestre, en toda la dinámica que fue de movilización que tuvo en la marcha del 12 de mayo, un punto muy alto de manifestación, pero también quizás no con esa masividad, pero sí con mucha más consistencia y mucha más continuidad en este segundo semestre, en relación al conflicto también universitario y también vinculado con la ciencia y tecnología, que es el emergente de un nuevo sujeto universitario. Nosotros lo estamos tratando de pensar así, que no es solamente un sujeto a nivel estudiantil, sino también a nivel de docentes, etcétera, y que ese sujeto, que es el que hoy se pone de pie, que por ahí se manifiesta también en distintas elecciones que se han visto, donde aparecen nuevas conducciones de las federaciones, etcétera, que por ahí le ganan los lugares a las conducciones tradicionales. Ese sujeto, por supuesto, que tiene como experiencia directa la necesidad de ponerse de pie para defender la universidad frente a este gobierno neoliberal, pero también tiene como experiencia inmediata lo que fueron 12 años de profundas transformaciones en la universidad pública y ver con mucha claridad ese contraste, digamos, ¿no? Entonces, en algún sentido, lo que estamos viendo por parte del movimiento estudiantil y también del sector docente universitario y a través de la CONADU es que ese sujeto estudiantil que surge a partir de las profundas transformaciones en la universidad durante los gobiernos de Néstor y Cristina, y que ahora se pone a la defensiva en relación al ajuste de este gobierno de Macri, es el que está empezando a visibilizarse con mucha claridad en términos políticos, organizativos, de dinámica de movilización y de capacidad de acción política. Bien, esta denominación de defensiva, en otra contraparte la encontramos como una también resignación, ¿sí? Hoy estábamos hablando también, recalcamos un poco lo que sucedía en las facultades naturales, y de 600 ingresantes han quedado 200. Entonces, esta defensiva se ve desde ese lugar, digamos, del abandono, de no poder continuar con los estudios. Sí, yo lo expresaba más en términos políticos, digamos. Esa es la defensiva, porque estamos ante un ataque sobre la universidad pública en toda la línea, que tiene que ver con el plano más general, que es depreciar los salarios docentes y no docentes, recortar el presupuesto universitario
y recotar todas las políticas de inclusión hacia la universidad. En ese sentido, claro, podemos decir que estamos a la defensiva, porque estamos frente a un ataque por parte de las políticas del gobierno nacional respecto de derechos que habíamos logrado conseguir. Totalmente. Por eso mencionaba de la contraparte, digamos, la parte defensiva sería de aquellos quienes quedamos. Cómo poder seguir luchando para poder ser un poco más inclusivos, ¿sí? A la hora de que los estudiantes no tengan que abandonar la carrera. Totalmente. Y a mí me parece que una clave para eso es que logremos incorporar a esta defensa, porque, a ver, el derecho a la educación superior, el derecho a la universidad, no es un derecho de los universitarios nada más. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que por supuesto que, en primer lugar, el derecho a la educación superior y el derecho a la universidad es el derecho a que cualquier pibe pueda acceder de manera gratuita a una universidad pública, comprometida socialmente, de excelencia académica y con un anclaje territorial. Eso se logró con todo el desarrollo del sistema universitario en los últimos 12 años. Pero también la universidad es un derecho no individual, sino que el derecho a la universidad es un derecho colectivo del conjunto de la sociedad. Claro. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que en la universidad se forman los médicos, los ingenieros, los abogados, los profesionales, que son clave para el desarrollo económico, para el incremento de la justicia social, para que el país tenga más autonomía en cuanto a las decisiones soberanas. Entonces, si lo planteamos de esa perspectiva, la defensa de la universidad no debiera ser una cosa solamente de los universitarios, sino del conjunto de la sociedad. Ahora, el trabajo que hay que hacer es un trabajo político-cultural para que el conjunto de la sociedad, que está siendo agredida también por las políticas de ajuste de este gobierno, pueda considerar dentro de sus prioridades y entrar en conciencia que también está en juego la universidad pública y que eso implica también hipotecar para muchas generaciones la posibilidad, por ejemplo, de tener un vehículo de movilidad social ascendente, que es que los pibes puedan estudiar e insertarse en el mercado laboral con mejores posibilidades. Entonces, en relación a tu pregunta de cómo nos organizamos para defender este derecho, es tener en cuenta que la universidad es demasiado importante como para que quede en manos solamente de los universitarios, y que si nosotros no logramos que la defensa de la universidad pública involucre el conjunto de la sociedad, no vamos a poder llevar adelante esta tarea, digamos, ¿no? Y eso me parece que es importante, digamos, ¿no? Que es estratégico que lo defendamos como un derecho del conjunto del pueblo argentino y no solamente de los que van a la universidad. Bien, muy claro, estamos hablando con Federico Montero, gente que trabaja en CONADU y obviamente en este análisis nacional, en estas elecciones universitarias de aquí en Radio Perio 23. Me quedaba, Federico, con tu concepto y me parece muy apropiado, este nuevo sujeto universitario que ustedes como docentes están viendo, y la pregunta va orientada a la estigmatización, que se le da a la militancia, al sujeto universitario que vota. Digo, ¿cómo estás analizando esto también en un concepto y un panorama de medios que también en este contexto nacional obviamente que influye? Bueno, yo creo que, digamos, lo primero que aparece, que uno podría decir, es el tema de el ajuste. Uno puede pensar que, bueno, la política del gobierno contra la universidad es solamente un problema fiscal, en el sentido de que, bueno, está claro que este gobierno quiere transferir recursos por parte del campo popular hacia los sectores concentrados de la economía, entonces lo menos que pueda destinar del presupuesto a lo que son derechos, y lo va a intentar direccionar hacia el pago de la deuda, las ganancias extraordinarias de los sectores económicos. Entonces uno podría pensar que el ataque del gobierno, en este caso al derecho a la educación superior, es un problema simplemente económico, pero en realidad uno tiene que pensar que es un problema cultural, digamos, ¿no? Que es un problema de instalar en el conjunto de la sociedad la idea de que sostener una universidad pública que sea tendencialmente accesible para el conjunto de la sociedad es una idea no es una idea valorable y que no es un ideal deseable como sociedad. Bien. Y es esa estrategia político-cultural la que el gobierno viene estableciendo desde que este gobierno comenzó. Recordemos que antes de que asuma Macri, sí, se vislumbraba como posible secretario político universitaria
a el productor de Fantino, ¿no? El productor de animales. Recuerdo, ¿cómo era el nombre? Recuerdo igual. El productor del programa de Alejandro Fantino, Ay, que no tiene ningún de animales sueltos, digamos, ¿no? Que no hay ningún problema con que haya, digamos, ¿no? Porque no es que solo alguien proveniente de la universidad puede ocupar la Secretaría de Política Universitaria. Ni hablar. Juan Cruz Ávila, que Ahí es está. de la que estamos hablando, el problema es que es un empresario ligado a los medios, digamos, ¿no? No es una persona que viene de una trayectoria Sí. vinculada con los medios comunitarios o con los medios públicos y que tiene una mirada de lo público, sino que en el esquema de poner CEOs en los lugares claves del gobierno, se especulaba con un empresario de medios a cargo del sistema de la Secretaría de Política Universitaria. ¿Qué dato traes? Porque yo no lo tenía en cuenta. Es el productor general de Jotax, en realidad también, que tiene muchas de las productoras en América y A24. Bien lo que marcás, obviamente, agradecer tu tiempo aquí. Bueno, una de las consultas más, y agradecer como siempre tu tiempo, Federico. Bien. Bueno, no, para ir cerrando quería decir eso, ¿no? Que hay un ataque cultural, y que este ataque cultural tiene que ver con eso, ¿no? Con destruir la idea de que la universidad puede ser un derecho. De la mano de eso van el tema de los ajustes, pero Bien. pensémoslo en ese sentido, y el ataque del conjunto de los medios, de La Nación, Clarín, sacando columnas permanentes contra la universidad pública, va de la mano de eso. Yo creo que esa es la principal tarea que hoy tenemos, ¿no? Seguir sosteniendo la idea de que la universidad puede ser un derecho en nuestro país. Bien, Perfecto. ¿y cómo vienen, para ir terminando, los diálogos, digamos, para enfrentar esta coyuntura actual? No, para enfrentar esta coyuntura, nosotros en particular, la política que hemos tenido a lo largo de todo este año es construir un espacio unitario con todas las federaciones docentes universitarias para enfrentar este gobierno, y también un espacio de fuerte articulación con el movimiento estudiantil y las distintas expresiones organizadas. En el caso de la Federación Universitaria de La Plata, con compañeros que ahora tienen la conducción, Sí. hemos trabajado codo a codo durante muchos escenarios políticos, y creo que el camino que tenemos que profundizar es ese, el camino de la unidad política para defender los derechos que hemos conquistado, pero también un camino de una unidad política que nos permita tener un escenario de mediano plazo. Nosotros no podemos estar permanentemente resistiendo, porque eso te pone, como decíamos hoy, solamente a la defensiva. Nosotros, a la vez que tenemos que resistir los embates de este gobierno, lo que tenemos que ir pensando es un modelo alternativo, porque si no le ofrecemos a la gente un modelo alternativo, que lo tuvimos durante años en nuestro país, y esa es una ventaja que tenemos a diferencia de lo que fue en los 90, vamos a perder esa batalla cultural, que es una batalla por lo que García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia, denomina el horizonte de época, digamos, ¿no? Entonces acá hubo un horizonte de época donde era posible un día como hoy, pero del 2005 decirle en la cara a Bush que se fuera y que no queríamos el ALCA, construir un sueño de unidad latinoamericana, construir una patria que pudiera plantarse frente a los fondos buitres con dignidad en el mundo, que pudiera poner el límite a los monopolios de los medios. Bien. Ese horizonte de época es el que quieren desmontar. En ese horizonte de época está la idea de que la universidad puede ser un derecho para todos en la Argentina, y nosotros tenemos que dar la pelea por decir que si ese modelo fue posible,